Comenzamos, comenzamos con este tema de la Segunda República, Constitución de 1931, política de reforma y realizaciones culturales y reacciones antidemocráticas. Como veis, el título del tema es bastante largo, pero nos da una pista de los puntos que habrá que tratar. Este tema, como vengo insistiendo en todos los temas a partir de finales del siglo XIX, tenéis que tratarlo con un cierto tinte aséptico. Intentar no hacer tanto en este como en los siguientes. Intentar tratarlo tal y como lo estamos viendo en las clases, con la mayor no sé cómo decirlo, pero no intentéis posicionaros hacia un puesto hacia otro, sino intentar ser lo más riguroso a nivel histórico y mostrar los hechos tal y como sucedieron y ya está. Más que nada pues, para que en un momento dado pues, los posibles correctores, que como es normal, atenderán al rigor de la historia, pero que no se puedan ver pues molestos por una u otra afirmación. Por lo tanto, como he comentado alguna vez, intentar ser lo más asépticos posible y mostrar los acontecimientos tal y como sucedieron y tal y como los mostramos. Bien, vamos con la presentación. Este sería el tema número 2 del siglo XX. Como veis en esta imagen esta imagen alegórica de la Segunda República, ya notamos algunos cambios, sobre todo con respecto a la Primera República. Veis que sigue apareciendo la mujer y que hay algunos elementos, como por ejemplo, si vamos de izquierda a derecha, hemos sustituido el gallo por el león. Es curioso el motivo por el cual lo sustituyeron, lo podéis buscar en internet porque es bastante curioso. Aparece una balanza de la justicia y de la igualdad y demás. La mujer aparece con el gorro frigio, ¿vale? Con esa imagen que hablábamos de la República. Como novedad aparece también la bandera tricolor, que es la bandera la bandera oficial de la Segunda República. Insisto, solamente de la Segunda República. Os recuerdo que de la Primera República era la bandera bicolor con el mismo escudo que había hasta el momento anterior, lo único era que se quitaba la corona. Y luego aparecen algunos elementos referentes al progreso, elementos alegóricos a la industria, al ferrocarril, a la aviación, la navegación. Bien, comenzamos con el tema. Como veis, aquí hay sobre todo importante. Hay sobre todo, bueno, vamos a pasar al índice para que lo veáis aquí más claro. Hay sobre todo unas partes muy claras que tenéis que especificar muy bien. Primero habría una introducción donde sitúa un poco todo el contexto. Los puntos 2 y 3 se pisan con el tema anterior, con el tema de Primo de Rivera, porque habla un poco de eso, del ambiente nacional e internacional. Incluso veréis que algunas de las diapositivas son las mismas diapositivas que veíamos en el tema anterior. Habla luego de la caída de la monarquía, cómo comienza la Segunda República, y luego ya nos metemos propiamente en la Segunda República. Y atención porque aquí los acontecimientos aquí, se mezclan un poquito. Mira, como veis el punto 4 habla del gobierno provisional, una vez que comienza la Segunda República. Veremos por qué hablamos de gobierno provisional y no le damos otra definición de constituyente o similar, aunque eso serían las Cortes. Luego habla específicamente de la Constitución de 1931. Muy importante. Es muy importante que especifiquéis la Constitución de 1931 porque es uno de los puntos fundamentales de este tema. Luego entramos propiamente en lo que es propiamente dicho las partes de la Segunda República, que serían los puntos 6, 7 y 8. La primera parte de la Segunda República, una vez salvado el gobierno provisional y la Constitución, sería el bienio progresista, al cual se le acompaña, como veis, la política de reforma. La política de reforma es fundamental. Fundamental que enumeréis la política de reforma porque va a ser un poco el eje vertebrador de todo el tema. ¿Y por qué? Por lo siguiente, porque toda esa política de reforma que se va a hacer en el bienio progresista, cuando llegue el segundo gobierno, que es el bienio conservador, pues toda esa serie de políticas se van a deshacer.
Entonces tenéis que tenerlas claras. Si tenéis claras cuáles son las políticas, tenéis claro cuáles son las... Si tenéis claras las políticas del bienio progresista, tenéis claro cuál es el gobierno, la forma de trabajo del bienio conservador, que es básicamente deshacer lo que se hizo en el anterior. Y finalmente, el Frente Popular y la radicalización político-social que nos llevará pues a la guerra civil en la última etapa de esta Segunda República. Cuidado con el concepto popular. Lo digo porque ya han sido varios casos a lo largo de estos últimos años en los cuales hay gente que ha confundido el Frente Popular con el Partido Popular. Son diametralmente opuestos, pero el Partido Popular es un partido actual de la democracia y el Frente Popular era la conjunción de partidos de izquierdas. ¿Vale? Entonces es totalmente opuesto en pensamiento y demás. Entonces no os vayáis a confundir y a liar. Entonces yo creo que el índice queda claro. Repito, una parte de introducción que podemos incluso tirar de lo que sabemos de Primo de Rivera. Y a la hora de estudiarlo, pues veréis que es muy sencillo porque básicamente repetir lo mismo. Ya si aquí sí entramos en la proclamación de la Segunda República y el gobierno provisional, que va a salir del Pacto de San Sebastián. La Constitución de 1931, que como insisto, es muy importante que le dediquéis un buen espacio y que la detalléis bastante bien. Y luego los puntos 6, 7 y 8, que son básicamente las etapas de la Segunda República, de los tres gobiernos de la Segunda República, el bienio progresista, el bienio conservador y el periodo del Frente Popular. Bien, pues vamos con el tema y voy a intentar ser lo más breve posible porque muchas de las cosas las tenéis bastante claras. Bien, el final de la monarquía yo creo que lo tenéis también claro del tema anterior. Una vez que dimite Primo de Rivera, Alfonso XIII encarga el gobierno a Berenguer. Paralelamente se hace el Pacto de San Sebastián, en el cual se unen republicanos, socialistas y catalanistas de izquierda. Hay una sublevación de militares en Jaca, una crisis económica mundial. Os recuerdo que estamos con los coletazos del crack del 29 en la bolsa de Nueva York. Entonces todo eso va a influir en la política económica a nivel mundial. Como Berenguer no terminaba de dar una respuesta o de llegar a la democracia, pues va a llegar el almirante Aznar, que va a convocar elecciones municipales y en esas elecciones municipales van a vencer los republicanos y eso llevará a que Alfonso XIII abdique y se exilie. Y eso llevará el 14 de abril, 2 días después de las elecciones, a la proclamación de la Segunda República. Esta fecha es fundamental, 14 de abril de 1931, proclamación de la Segunda República. Esta Segunda República es una esperanza bastante importante para las clases humildes, pero en ciertas clases populares hay un radicalismo creciente y por otra parte los burgueses acomodados, el ejército, la misma iglesia, pues una resistencia en contra de la llegada de esa república. Eso al final, pues toda esa tensión acabará en la guerra civil. Fijaos esta portada del diario La Voz, del mismo día de la proclamación de la Segunda República. Fijaos sobre todo en el subtítulo: el nuevo régimen viene puro e inmaculado, sin traer sangre ni lágrimas. Es decir, pues toda una explosión de euforia pensando pues que el regeneracionismo que van a traer toda esta gente va a cambiar por fin la situación en España, y habla sobre todo de eso, de que ellos no han participado, es decir, lo que hace la prensa y ellos mismos se encargan de distanciarse del régimen borbónico y se encargan de distanciarse de los gobiernos anteriores. Bueno, aquí veis imágenes de la proclamación. Vamos con el ambiente nacional e internacional. Aquí hay uno de los elementos, que veis un recorte del crack de Nueva York, del crack de la bolsa. La situación internacional, pues bueno, para empezar eso, el crack del 29, a nosotros nos influye poco, pero sí es verdad que hay una cierta influencia por lo que ahora os diré al final de esta diapositiva.
¿Por qué? Pues porque estábamos un poco aislados. Nosotros el papel fundamental a nivel económico internacional fue durante la guerra. En la época de entreguerras pues no tuvimos un papel importante. Hay una depreciación de la peseta para intentar bajar los precios y tener una mayor competitividad de cara al exterior. Es decir, la peseta más baja, pues todas las monedas extranjeras que vengan a España, pues su inversión será relativamente mayor. Y eso pues intentará acercar o por lo menos evitar que se vaya el capital extranjero que estaba invertido en España. Eh, los planes del gobierno, que serán, ahora veremos, mayoritariamente de gasto público, y también venían arrastrando el gasto público que había generado la infraestructura que desarrolló Primo de Rivera, pues se van a ver afectadas porque sí va a haber una cierta repatriación de capitales y una falta sobre todo de financiación a nivel exterior. ¿Por qué? Pues porque la bolsa había caído, no había dinero y el dinero que había pues era un dinero que estaba pues retenido en el exterior. No iban a invertir fuera con la que tenían sobre todo en Estados Unidos. A nivel interno, pues bueno, a nivel interno tenemos una serie de problemas, ahí los tenéis enumerados, pero básicamente son los mismos problemas de siempre. O sea que esto podéis incluso aprenderos los que son y relatarlo tranquilamente tirando de lo que ya sabéis desde mediados del siglo XIX. O sea, todo lo que hay aquí os va a sonar. Problemas internos a nivel político, entre partidos, entre grupos de empresarios y trabajadores, grupos de burgueses con campesinos y demás. El paro agrario, la débil industrialización, el déficit en la balanza comercial. Como veis, todo el déficit en la balanza comercial, sobre todo a raíz de la guerra de Cuba, que una vez que perdemos Cuba ya no tenemos los ingresos que llegaban, os recuerdo, del azúcar y demás, que era lo que nos equilibraba la balanza, pues eso va a provocar un déficit importante del cual no nos vamos a recuperar. Luego hay un recelo importante de los empresarios hacia la República, pensando que, bueno, la República, que tenía una inspiración, pues, sobre todo comunista, como veremos en el desarrollo de la Constitución, pues los empresarios eran bastante recelosos de la garantía hacia la propiedad privada. Y hay algunos logros sociales. Es cierto que la Segunda República va a traer una serie de logros sociales, pero que la sociedad y sobre todo los más desfavorecidos no van a considerar suficientes. Y se va a mantener la conflictividad social que ya traíamos. Vamos con la caída de la monarquía. Veis una imagen del exilio de Alfonso XIII, otra imagen en la Puerta del Sol en Madrid de la proclamación de la República. Y esta, como os decía, esta diapositiva os suena. Esta del gobierno de Berenguer. Pues bien, pues simplemente es lo mismo exactamente que hablábamos en el tema de Primo de Rivera. Él intenta retrasar la llegada de la democracia y pues bueno, pues hay tres grupos que van a afianzar el republicanismo, que van a ser, por un lado, el Pacto de San Sebastián, que eran los republicanos, el PSOE y los partidos republicanos nacionalistas. A nivel militar también hay sublevación y a nivel intelectual también hay una serie de intelectuales muy importantes que se van a decantar por la República. El gobierno de Aznar, pues bueno, pues intenta hacer lo que no fue capaz Berenguer de hacer. Va a comenzar por las elecciones municipales, su plan era empezar de abajo hacia arriba, pero esas elecciones municipales no se toman solo como unas elecciones municipales, sino que se toman, como veis ahí en la portada del Heraldo de Madrid, como un gran plebiscito. ¿Qué significa plebiscito? Pues el plebiscito es como una especie de casi de referéndum, es decir, sí o no. En estas elecciones vamos a tener claro que se va a votar no solamente, o sea, lo que se vota, sí, bueno, que se vota realmente en los ayuntamientos, pero lo que se vota de fondo es si estamos a favor de los republicanos o estamos a favor de los borbónicos o de los monárquicos. Se va a hacer, va a caer el gobierno de Aznar a raíz de las elecciones municipales y se va a formar un comité
un comité revolucionario, y de ese comité revolucionario va a salir un gobierno provisional que va a presidir Alcalá Zamora. Y el rey pues se marcha y surge la Segunda República. Veis que esta misma imagen sería la representación. Veis que los monárquicos realmente casi tienen el 50%, pero también hay que tener una cosa clara. En las grandes ciudades el voto mayoritario fue republicano y el voto monárquico fue sobre todo en la zona rural. Entonces os recuerdo que ahí teníamos el sistema caciquil. ¿Y eso qué significa? Pues significa que en algunas, pues que ellos saben que el respaldo rural no es referente. ¿Por qué? Pues porque existen esas figuras de los caciques que son los que van a orientar el voto, y en este caso pues lógicamente lo orientarán hacia el bando monárquico. También es cierto que, sin meternos en detalles, estas elecciones fueron bastante complejas. Entonces, pues, bueno, pero al final se toma como un plebiscito y el rey entiende que si no son en estas, son en las siguientes. Entonces, antes de que lleguen unas elecciones a nivel nacional en las cuales ganen los republicanos, pues decide quitarse de en medio. Esto va a llevar a una euforia, pensando que todo va a cambiar. Se constituye eso, el gobierno provisional. Y a nivel internacional el contexto va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista político las democracias están de capa caída, y sobre todo hay un aumento del autoritarismo. Entonces es la época en la cual está surgiendo con muchísima fuerza en Europa pues regímenes totalitarios, como por ejemplo el de Mussolini, como por ejemplo el de Hitler y demás. Y económicamente la crisis del 19, del 29, perdón, va a dificultar que España pueda acceder a financiación exterior. Aquí tenéis la etapa de la Segunda República, tenéis que tenerlas muy claras. Abril del 31 hasta noviembre del 33, el bienio progresista, que vamos a tener, por un lado, el gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora, y luego en lo que es el bienio progresista propiamente dicho, sería un gobierno republicano socialista que va a ser presidido por Azaña. Después habrá elecciones en el 33 y pasaremos al bienio conservador. Este bienio conservador va a ser presidido por Lerroa. ¿Os acordáis de Lerroa, del Partido Radical, que dijimos que iba a ser importante en esta etapa? Y los cedistas. Después hablaremos de lo que es el CEDA, que era una coalición de partidos de centro-derecha. En febrero del 36 habrá de nuevo elecciones que serán ganadas por el Frente Popular. Entonces pasará a ser el gobierno conocido como Frente Popular, que es en un periodo de febrero a julio, que es cuando se produce la sublevación militar y el golpe de Estado. Ese gobierno será de izquierda. Entonces, esto pues ya sabéis, gobierno de izquierda, gobierno de derecha, gobierno de izquierda. Las medidas del bienio progresista se desharán en el periodo del bienio conservador y se intentarán volver a poner en el periodo del Frente Popular. Bien, aquí tenéis un poco los presidentes. Sí es interesante que pongáis los nombres sobre todo de los presidentes. En la siguiente, en esta, veis que aparecen los distintos gobiernos, los presidentes del gobierno, lo que dura. No hace falta que pongáis las fechas exactas de los días y tal. Si hay algunas fechas que sí tenéis son importantes, como eso, como el 14 de abril y demás. Y las figuras de los presidentes del gobierno y los presidentes de la República. Hay que distinguir entre presidente de República y presidente del gobierno, porque a partir de ahora el jefe del Estado ya no va a ser el rey, sino que va a ser el presidente de la República, y el presidente del gobierno va a ser, como en otros países, el primer ministro. Entonces el jefe del Estado será, como veis, Alcalá Zamora durante la mayor parte del tiempo, incluso durante el periodo de la derecha, porque el jefe del presidente de la República en teoría no debe de tener una intervención política, sino que es el jefe del Estado. Y luego los presidentes del gobierno, porque como veis, pues son diferentes. No hace falta que lo aprendáis todos, pero sí que tengáis claro en las etapas donde están Azaña, Alcalá Zamora, Lerroa y hasta Casares Quiroga. Si queréis, incluso después los presidentes, por ejemplo, como veis en el último periodo del Frente Popular, Casares Quiroga, Giral, Largo Caballero y Juan Negrín, que son los presidentes ya en el periodo de la guerra.
Porque si os dais cuenta, la Segunda República la extendemos hasta el 1 de abril de 1939, que es cuando acaba la guerra, ¿vale? Bien, pues este cuadro que lo tengáis más o menos claro, sobre todo pues con los elementos fundamentales. Aquí tenéis el gobierno provisional, este gobierno provisional que sale del Comité Revolucionario. Esta imagen ya la habéis visto en algún momento. Tenéis algunos personajes que son bastante conocidos y todos estos nombres que nos irán saliendo. ¿Vale? Ahí tenéis el listado, pues le echáis un vistazo en la presentación. Este comité revolucionario se va a convertir en gobierno provisional, que es la foto que hemos visto anteriormente. ¿Y cuáles son las dificultades que tiene este gobierno provisional? Bueno, pues son las mismas básicamente que hemos estado viendo ya. Hay una crisis de Estado, la modernización que no llega, los jornaleros agrícolas que cada vez se están radicalizando más y se están yendo más hacia el anarquismo. Hay un endeudamiento que no podemos pagar y en un contexto de crisis mundial, y como os podéis imaginar, los países, los bancos y tal, que nos habían prestado dinero, pues nos lo están reclamando. Hay una oligarquía muy fuerte y entonces pues esta oligarquía, bueno, pues estos poderes van a ser apoyados por los notables locales, que es por lo que eran los caciques y demás, el ejército y la iglesia, que serán los que van a apoyar a esa parte de la derecha. Otro frente que tienen que hacer es los nacionalismos, el atraso educativo. El regeneracionismo no terminó de traer una reforma educativa importante. Los funcionarios, pues todos los funcionarios que había eran de la etapa anterior y habrá pues algunos que estén a favor de la República, pero hay muchísimos que están todavía a favor de la monarquía. Y, como decíamos, el recelo del antiguo régimen, sobre todo pues, en todos estos grupos que entienden que el nuevo régimen pues, lo que trae es más incertidumbre que otra cosa. ¿Cuáles son las medidas que toman? Pues para empezar, hay una convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, ya sabéis, se hacen pues, unas elecciones para hacer unas Cortes de las que salga una nueva Constitución. La República pues, necesita una Constitución diferente a la anterior, ya no nos sirve aquella Constitución que hizo Cánovas. Alcalá Zamora pues se va a enfrentar con Maciá para que reconozca la autoridad del gobierno central y no tense más la cuerda hacia los nacionalismos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los catalanes en ese momento van a apoyar, hasta ese momento habían apoyado al gobierno central, pero cuando llega el momento de tomar el poder, pues ellos se reafirman. De hecho, habrá un momento en el que proclamen la independencia de Cataluña y el gobierno republicano se vea obligado a actuar, pues a llevar al ejército y a encarcelar a los líderes de la Generalitat. Y hay, pues bueno, una serie de decretos urgentes pues sobre el trabajo en el campo, la educación y el ejército, intentando solucionar esos graves problemas que tenían. Y bueno, aquí tenéis algunas imágenes de la época. Aquí tenéis la reforma de la Segunda República. Este esquema es bastante básico, pero está muy bien porque la tenéis todas claras. Estas reformas hay que indicarlas tal y como vienen. Son fundamentales. No puede faltar ninguna. Da igual el orden, pero no puede faltar ninguna y tenéis que tener claro y explicar esas reformas. Por lo menos indicar de un modo amplio cuáles son las reformas que va a hacer la Segunda República. Veis que son la reforma agraria, la reforma religiosa, la educativa, la política, la territorial, la militar y la laboral, atendiendo a los grandes problemas que tenía la Segunda República, lo que estábamos hablando, ¿vale? Entonces, pues la reforma agraria lo que busca son expropiaciones forzosas, instalación de comunidades de campesinos en un sistema, como os decía, y ya veremos, que recoge la Constitución del 31, un sistema que tira un poco hacia el régimen comunista y bolchevique, ¿no? Inspirado en ese sistema bolchevique de la nueva Unión Soviética. La reforma religiosa, que supone una separación de Iglesia-Estado, la eliminación de la subvención a la Iglesia y la implantación del matrimonio civil y del divorcio. O sea, hay una separación total entre la Iglesia y el Estado. La reforma educativa, que pretende quitar el control de la educación a la Iglesia y modernizar los sistemas pedagógicos. Y pretende pues, que la educación obligatoria llegue a todo el mundo.
A nivel político se promueve el voto femenino, aunque veremos también que lo del voto femenino pues, tuvo también sus detractores, incluso en el seno del mismo Partido Socialista, que había ciertos sectores, incluso encabezados por mujeres, que entendían que el voto femenino todavía no debía de llegar porque estaban demasiado influenciados por los maridos, por los padres y demás. Y ahí hubo algunas disensiones. La reforma territorial se comienza a proclamar y a reconocer la autonomía y pues, se reconoce la autonomía de Cataluña, del País Vasco y durante la guerra de un modo casi más simbólico que otra cosa de Galicia. La reforma militar intenta conseguir que el ejército sea fiel a la República. Se crea una nueva policía, que es la Guardia de Asalto, una especie de policía fiel a la República, y se intenta eliminar el número de oficiales. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de oficiales eran todo ese grupo que hablábamos en el tema de Primo de Rivera, de militares africanistas que habían participado en la guerra de Marruecos y que en cierta medida pues eran fieles al sistema borbónico y sobre todo estaban en contra de la Segunda República. Y luego finalmente una reforma laboral que lo que plantea es básicamente la reducción de jornada laboral y una serie de jurados de tribunales para conflictos religiosos e intentar solucionar todos esos problemas. Bien, todas esas son las reformas de la Segunda República y ahora veremos cómo se gestionan esas reformas. Para empezar, bueno, vamos ahora con el punto de la Constitución del 31. Se hacen las Cortes, se elabora la Constitución desde el 31 y se aprueba el 9 de diciembre de 1931. Bueno, aquí tenéis algunos de los artículos. Es una constitución muy progresista y que es una constitución social como ahora veremos. Las elecciones las vencen los republicanos de izquierda y los socialistas y la mayoría de las cortes que van a elaborar la Constitución son de izquierda. Entonces, pues lógicamente la Constitución será pues, de izquierda y muy social. Hay un contenido poco político, no es tan político como la del siglo XIX. Os recuerdo que está enfocado sobre todo a sustentar los partidos de los distintos regímenes. Aquí la Constitución se centra en lo económico y en lo social, en la democracia y en el progreso. Fijaos que la definición que se da de España es una república democrática de trabajadores. Eso es el punto de partida. Y acepta la descentralización. Es unicameral. Eso significa porque solamente están las Cortes, no hay Senado. Se reconoce también el voto de la mujer, que la primera vez que votarán serán en las elecciones de 1933. Separación de Iglesia y Estado, como ya hemos dicho. Pero no solamente hay una confesionalidad del Estado, sino que también entran un poco en lucha contra la Iglesia porque se prohíben las congregaciones religiosas y la aportación a la Iglesia. Por lo tanto, no es que haya una separación y vosotros hacéis y ya está, sino que también hay una limitación bastante importante hacia las cuestiones religiosas y un control de las cuestiones religiosas por parte del Estado. La jefatura del Estado recae sobre el presidente de la República, eso ya lo habíamos indicado, y este apartado sí es muy interesante porque esto sentó muy regular sobre todo y creó una sensación de incertidumbre en las clases burguesas. Fijaos, dice, la riqueza del país queda subordinada a los intereses nacionales. ¿Eso qué significa? Significa que la Constitución abre la posibilidad de que se socialice la propiedad, de que se realicen nacionalizaciones, de que se realicen expropiaciones. ¿Por qué? Pues porque el Estado lo necesite. Eso va a ser un varapalo bastante importante contra la propiedad privada y eso va a crear mucha incertidumbre. Los derechos sociales, pues son muy, como os podéis imaginar, son muy amplios. Se busca la igualdad jurídica, protección de la infancia, enseñanza obligatoria, etcétera, etcétera. Vamos con el primer periodo. Este primer periodo es el periodo del bienio progresista y dura entre el 31 y el 33. Gobierno de izquierda, una vez aprobada la Constitución,
Pues aquí tenéis los resultados electorales. Como veis, es un parlamento bastante fragmentado. O sea, si atendemos a los resultados que tenemos hoy en día, pues no nos resulta raro. Pero lo que sí vemos es que la izquierda pues sí va a tener una preeminencia bastante importante en el Parlamento, ¿no? Tenemos partidos de extrema izquierda, socialistas, Esquerra Republicana de Cataluña, ¿quién más tenemos por aquí? Pues luego para el Partido Republicano de Centro, luego tenemos el Partido Republicano Radical de Lerroux con 90 diputados, que no está mal, y otros partidos, en fin, veis que está bastante fragmentado, pero hay una mayoría de izquierda, que va a estar formada por la extrema izquierda, el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Este va a ser el gobierno que salga que comience o que haga este bienio progresista. Va a ser dirigido por Azaña y Alcalá Zamora va a ser el presidente de la República. ¿Cuáles son las reformas? Pues las reformas que va a plantear el gobierno va a ser el gobierno las reformas que va a plantear el gobierno va a ser un programa pues bastante buscando esa modernización y ese progreso que se buscaba en la Constitución. Estas reformas pues van a contar con la oposición de los conservadores y con la oposición de los radicales de izquierdas. Como veis, por los dos extremos les dan. Por un lado, por los conservadores, porque entendían que esas reformas pues, les dejaban a ellos con una incertidumbre bastante importante, y los radicales de izquierda entendían que no era suficiente. Entonces, tanto por un lado como por otro, al gobierno le van a presionar. He traído aquí esta imagen del periódico, del diario ABC, donde pone, veis que Casas Viejas, dolor de un pueblo y espanto de la conciencia universal. Este es uno de los elementos que hace que este gobierno termine cayendo. Los sucesos de Casas Viejas, que ahora veremos por qué se producen. Aquí tenéis las reformas de las que ya las que habíamos indicado en el esquema, la reforma militar. Tenemos un ejército pues desprestigiado, se intenta apartar a todos los que estaban en contra de la República y se crea la Guardia de Asalto. La reforma agraria es una de las que más tensiones va a provocar y pensaban, sobre todo los jornaleros, pensaban que la República iba a traer una solución definitiva a todos los problemas del latifundismo y de la falta de propiedad de la tierra, y se creará la Ley de Bases de Reforma Agraria en 1932. Se producen enfrentamientos y expropiaciones de tierras. Estas expropiaciones pues generarán tensiones hasta que el suceso más destacado es el de Casas Viejas en la provincia de Cádiz, en la cual una serie de jornaleros van a asaltar una finca y la van a tomar entendiendo que la finca era del pueblo. Los propietarios piden que se eche a esos obreros de la finca, y terminará con la actuación de la Guardia Civil y del Ejército con una actuación bastante radical, y eso provocará la muerte de casi todos los jornaleros que se atrincheraron en una casa, y la caída del gobierno por ese escándalo. La reforma educativa basada en una escuela laica, la expulsión de los jesuitas de España, otra vez más, y la prohibición de órdenes religiosas. Y bueno, pues ahí os sonará lo de la barraca, porque era una de las misiones pedagógicas, es decir, lo que intentaban era llegar a la mayor parte al mayor número de sitios posibles a nivel educativo, y se iban desplazando por los distintos pueblos. Y en esta de la barraca fue muy famosa porque fue la que lideró, abanderó Federico García Lorca. Se busca un nuevo modelo de Estado que esté descentralizado. Se elabora el Estatuto de Cataluña, se elabora el Estatuto de Estella en el País Vasco, que no llegó a entrar en vigor, y el Estatuto de Autonomía de Galicia, que tampoco se aplicó
porque os recuerdo que hasta ya comenzada la guerra no se proclama la comunidad de Galicia. Luego las reformas laborales y sociales, pues que como os podéis imaginar después de todo lo que hemos visto, creará bastantes tensiones y conflictividad entre empresarios y trabajadores, aunque sí hay una serie de avances muy importantes a nivel de la mujer, de igualdad, del tema del divorcio, del voto y demás. ¿Cuáles son los temas más polémicos de todo esto? Pues lo que os podéis imaginar. El tema religioso es uno de los que más disputas va a provocar. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia estaba ligada al Estado desde hace mucho tiempo, venimos hablando de todo el siglo XIX, y a los grupos dominantes. Pero ya también vimos, ya a final del siglo XIX, que cada vez había más grupos que estaban en contra de esta situación de poder de la Iglesia y de injerencia en los temas políticos. Son los que básicamente van a dominar y a influir en la enseñanza, pero a raíz del regeneracionismo el Estado es el que pues asume la enseñanza y pretende que la Iglesia pues deje de influir en la enseñanza, porque entre otras cosas entienden que ese modelo educativo de la Iglesia es el que ha llevado a la situación que había en España. Y luego, pues, la alta jerarquía de la Iglesia está en contra de la República. ¿Esto a qué va a llevar? Pues va a llevar a un anticlericalismo cada vez más radical y llevará a la quema de conventos y de actuaciones pues bastante desafortunadas contra el patrimonio de la Iglesia, contra religiosos, contra religiosas y demás. Sobre todo, eso, la quema de conventos en mayo del 31. ¿Cuáles son los artículos que aparecen en la Constitución referidos a la religión? Pues fijaos, la separación de Iglesia y Estado, la libertad de culto, el divorcio, la enseñanza laica, es decir, la enseñanza no religiosa, y el artículo 26 en el cual se le prohibía la enseñanza a la Iglesia y se disolvía a los jesuitas y a otras congregaciones. Entonces esto va a llevar a que los católicos se queden fuera de todo este movimiento político de la República, y esto lógicamente pues provocará una crisis en el seno del gobierno provisional con todo este colectivo, ya no solamente con la Iglesia, sino con todos los colectivos que estaban vinculados a la Iglesia. Ve imágenes de las quemas de conventos y demás. Y luego la cuestión regional. Como sabéis, desde mediados del siglo XIX los catalanes y los vascos pues ya estaban pidiendo tener un estatuto diferente, similar a lo que había en Navarra, y entendían que ellos tenían un hecho diferencial. Lo sabéis de sobra porque aún sigue vigente este conflicto. Y en la Constitución se habla de Estado integral y autonomía de municipios y regiones. Es decir, se habla de la unidad del Estado, pero que hay una cierta autonomía de los municipios y de las regiones. Hay disputas por la aprobación del Estatuto catalán, que se aprueba tras la sublevación de Sanjurjo, y los estatutos vasco y gallego que hemos dicho que se aprueban durante la Guerra Civil, ya casi que más de una forma simbólica más que otra cosa. Aquí tenéis a Francesc Macià, que es el primer presidente de la Generalitat de Cataluña. Y luego la tercera de las cuestiones que hablábamos más importante era la cuestión social. Se necesitaba una reforma agraria y mejorar la situación de los trabajadores. Y Largo Caballero pues va a tomar las primeras medidas, que son pues medidas que hoy en día son normales, pero en esa época pues eran unas medidas bastante revolucionarias. Fijaos, jornada de 8 horas, prolongación de arrendamientos agrícolas, laboreo forzoso de tierra, obligación de contratación de jornaleros del municipio, creación de jurados mixtos para resolución de conflictos laborales. Es decir, todas son medidas que iban encaminadas a facilitar y a mejorar las condiciones de los trabajadores. Aquí hay un elemento que pasa ahí desapercibido, que es el laboreo forzoso de tierra, y eso significa que todos aquellos burgueses que tenían tierras que no trabajaban, pues que tenían que ser trabajadas obligatoriamente, y quisieran o no, pues tenían que entregárselas a los jornaleros. Esto va a crear, como veremos, un conflicto bastante importante.
Ya hemos dicho que habla de una república de trabajadores, la Constitución, y esto también, como venimos diciendo, esa incertidumbre en la clase burguesa, tanto a nivel industrial como a nivel agrario, eh, va a venir porque hay la posibilidad de expropiar sin indemnización, la nacionalización de los servicios públicos, la intervención del Estado, siempre que haya un tema social. Entonces, ¿dónde está el límite? Pues, los burgueses entendían que en cualquier momento se le podía expropiar sin darle ninguna explicación. El gobierno entendía que era una potestad del Estado, en caso de necesidad, el poder expropiar las tierras y entregárselas a los trabajadores. En esa inspiración que hablábamos de una constitución progresista inspirada en todos los movimientos que venían sobre todo de la Unión Soviética. Los trabajadores estaban alentados por la CNT, por el sindicato, os recuerdo, y el Partido Comunista, y les impulsaban a que, como hemos dicho al principio del tema, pues a que pidieran más reformas todavía, pero el sindicato UGT, que era el sindicato del Partido Socialista, lo frenaba porque el Partido Socialista era el que estaba en el poder. Entonces, como veremos más adelante, será la UGT la que se ponga en cabeza para pedir que se movilicen los obreros, pero en este caso, pues como el que está gobernando es su partido político, pues ellos lo que intentan es frenar y contentar a los trabajadores frente a los partidos más radicales o de más izquierda, como son eso, la CNT como sindicato y el Partido Comunista como partido político. Hay manifestaciones violentas y la intervención, claro, ante estas manifestaciones violentas, el gobierno pues intervendrá con mucha dureza, como por ejemplo hemos dicho en la matanza de Casas Viejas, en enero de 1933. Aquí tenéis una imagen del hecho de Casas Viejas, se atrincheraron en esa casa, en la ocupación de una finca, y bueno, pues la respuesta fue desproporcionada, quemando la casa y muriendo un montón de gente. Y finalmente, el último punto es la reforma del ejército. De estos puntos más conflictivos, hay que modernizar el ejército, hay que reformarlo, pero sobre todo lo que necesitan es un ejército que sea fiel a la República. Por eso se le pedirá el juramento de fidelidad a la República. Se anulan ascensos que se han hecho a militares, sobre todo africanistas, durante la dictadura, y lo que hemos dicho antes, se crea una especie de una guardia de asalto, una especie de grupo fiel a la segunda República, pues con gente que estaba a favor de ello. Bueno, pues se produce la sublevación de Sanjurjo en mayo del 32 contra toda esa serie de medidas. Y bueno, pues en ese lío de la sublevación de Sanjurjo, pues el Estado, el gobierno aprovecha para la aprobación del Estatuto de Cataluña, la Ley de Base de Reforma Agraria y demás, ¿no? O sea que ya puestos, pues aprovechan y hacen toda esta serie de medidas, ¿vale? Aquí tenéis una imagen de la sublevación de Sanjurjo. ¿Cómo acaba todo esto? Bien, pues, todo esto al final acaba pues, pues primero la mala situación económica. Como veis, son una serie de medidas, pero al final a nivel económico pues no hay una solución real. La violencia es progresiva, como hemos estado viendo. La clase trabajadora, que toda esa expectativa, esa euforia que tenía al principio de la República, pues ve que no respondía a esas expectativas y que al final pues ellos siguen exactamente igual. ¿Dónde consideramos que pueden estar los errores del gobierno? Pues los errores del gobierno en este caso son dos. Que esto, pues bueno, es lo que se viene dando, lo que se venía dando durante el siglo XIX y en mucha medida lo que le ha pasado a muchos gobiernos durante la etapa democrática de España. Y bueno, parece mentira que por desconocimiento de la historia o por afán de poder, pues sigan sin aprender. Para empezar, las transformaciones económicas, que sería lo que habría traído el progreso y la estabilidad social,
pues quedan relegadas a las transformaciones ideológicas, se centran en el plano ideológico antes que solucionar los problemas económicos. Es decir, su ideología, sus reformas políticas, aunque decíamos que la Constitución no era política, pero las medidas que va a tomar los distintos gobiernos sí van a ser medidas políticas más que medidas económicas que solucionen el problema que hay de base. Y también se olvidan del consenso, se olvidan de consensuar esas reformas pues, con todo el mundo, con los distintos poderes, con los distintos elementos, y lo que intentan es hacer una rapidísima reforma, pero una rapidísima reforma más ideológica que económica. Y eso lo único que va a crear va a ser disensiones y va a crear ese desencanto por parte de todo el mundo, ¿no? de los propios y de los que estaban a la izquierda y de los que estaban a la derecha. Bueno, pues ahí tenéis algunos de los consejos de guerra, de los acusados por los enfrentamientos entre los campesinos y la Guardia Civil por toda esta serie de situaciones violentas. Y pasamos a la segunda etapa, que es el bienio conservador entre el 33 y el 36. En noviembre del 33 hay elecciones y gana la mayoría de centro-derecha, es decir, hay un vuelco. ¿Quién va a presidir el gobierno? Pues va a ser el gobierno radical, presidido por Lerroux. Lo de radical que no os confunda, simplemente que se llama así, el Partido Radical de Lerroux, pero es un partido de centro-derecha, y el CEDA, que va a ser una coalición de partidos de centro-derecha, es decir, se dan cuenta de que por separado tienen menos eficacia y se unen para ir juntos en las elecciones como respuesta al gobierno de izquierda. Se hace un gobierno de reacción y lo que van a hacer es ir contra las medidas que había tomado el gobierno anterior. Entonces lo que hacen es deshacer todas las medidas que habían hecho los otros. Por eso decía que era importante conocer las medidas para conocer cuáles eran las actuaciones de los distintos gobiernos. Es decir, se limita la reforma agraria, se rebajan los salarios, se enfrentan con los grupos nacionalistas, llegan a acuerdos con la Iglesia Católica, se paraliza la reforma educativa, es decir, deshacen todo lo que habían hecho durante el bienio progresista. Esto lleva a un aumento de la agitación social, claro, pues la izquierda, lógicamente, se manifiesta en contra de toda esta serie de medidas, y el Partido Socialista pues se va a radicalizar, dice, influido por el clima europeo. Bueno, era una etapa de radicalización. Os recuerdo que hay distintos partidos, tanto de izquierdas como de derecha, en toda Europa, que se están radicalizando. Aquí tenéis la composición del Parlamento tras las elecciones del 33. Veis que quien gana realmente es la Confederación Española de Derecha Autónoma, que era una coalición de partidos. El Partido Radical de Lerroux, el Partido Republicano Radical, que es el que tiene 102 escaños, que es el que va a gobernar, pero veis que aunque gobierne Lerroux, el CEDA tiene más diputados que él. Entonces, aunque sean de una coaliciones de distintos partidos, pero él tiene que estar un poco con la pinza de lo que esta gente le diga, y que era pues más de derecha que Lerroux, que podría ser lo que hoy podemos denominar un partido de centro-derecha. Aquí tenéis el gobierno de Lerroux con ministros del CEDA, y esta situación va a crear un malestar, sobre todo en la izquierda y en mucha gente, porque es verdad que Lerroux es el que preside, tiene ministros de su partido, pero va a incorporar a su gobierno ministros de la CEDA. La CEDA es lo que podríamos denominar eso, la derecha o extrema derecha, y esto va a crear un malestar bastante importante. En 1934 se produce lo que se conoce como la Revolución de Octubre, y esto está provocado por la tensión entre la derecha y la izquierda, y toman como excusa la entrada de 3 ministros del CEDA en el gobierno. A ver, realmente el CEDA era el que había ganado las elecciones. Entonces no era de extrañar que Lerroux se viera obligado a meter ministros del CEDA en su gobierno.
el ejemplo lo tenéis en la actual composición del gobierno, ¿no? Entonces la izquierda radical llama una huelga, esa huelga se convierte en un levantamiento armado contra el gobierno y que va a triunfar solamente en Asturias. Como veis, bueno, pues va a fracasar en Vizcaya, Madrid, Cataluña. Estamos hablando de las zonas más industrializadas, ¿no? Y ya aparece un nombre que después ya hablaremos largo y tendido de él, que es la figura del general Franco. Franco al frente de la Legión y de los regulares, pues va a poner fin a esta sublevación. A alguien le podrá extrañar que Franco sea un general que esté con la República, pero él era un general del ejército y el gobierno le pide que acabe con este levantamiento armado. Lo que pasa es que, bueno, luego la deriva más adelante llevará a que Franco, junto con otros generales, se pongan en contra de la República. ¿Cuáles son las consecuencias de esta sublevación de octubre? Pues una represión muy dura, muchos muertos, heridos y sobre todo muchos encarcelados. Veremos que eso va a ser muy importante. Se termina de deshacer todas las leyes que se hizo en el bienio progresista y, muy importante, los mandos del ejército van a acogerlos gente que estaba en contra de la República, ¿vale? Entonces, pues la República va a tener aquí una situación de bastante, un poco tensa con esta gente que estaba en contra y que aprovechan para hacerse con el control. Bien, aquí tenéis algunas imágenes también de la época. ¿Cómo acaba todo esto? ¿Cómo acaba el gobierno, este bienio de centro-derecha? Pues para empezar, dentro del gobierno pues hay disensiones, es decir, hay disputas dentro del gobierno porque claro, cada uno tiraba hacia un lado. Luego lo que se conoce como el escándalo del extraperlo, que es lo que hace que termine cayendo el gobierno radical cedista. Y el escándalo del extraperlo por... el extraperlo, no sé si sabéis lo que es, el extraperlo es lo que se conoce como la venta, era la venta ilegal de productos, ¿no? Entonces, pues hay sobornos, venta ilegal y demás, y al final hay miembros del gobierno que están implicados en esto y termina cayendo. Hay una represión hacia los que estaban a favor de los presos y perseguidos políticos, sobre todo de esta revolución, de este levantamiento del 34, los problemas económicos que siguen sin solucionarse, y al final nos vamos a encontrar con que va a haber una situación bipolar. Es decir, lo que ya nos llevará esto, como veis, estamos... todo esto se está encauzando hacia una situación bastante compleja y que por desgracia está ya prefigurando dos bloques muy claros que serán los que nos lleven luego a la guerra civil. Por un lado el Frente Popular, que son la unión de todos los grupos de izquierda, es decir, todos los grupos de izquierda hacen más o menos lo que había hecho la CEDA, se unen para ir a las elecciones en un bloque. Y por otro lado, la derecha, que se va a dividir bastante. Entonces vamos a tener en la extrema derecha, vamos a tener la Falange, que la va a fundar José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, el Bloque Nacional, la JAP, y luego la derecha, que serían estos partidos de la CEDA, y los partidos de centro y Lerroa, pues que se van a quedar ahí como aislados. Entonces, los que van a tomar ahora el protagonismo, pues vais a ver os veis que son tanto grupos radicalizados de izquierda y grupos radicalizados de derecha. Aquí tenemos el Frente Popular. Fijaos en la cartelería del Frente Popular, un cartel en Cataluña, y fijaos elementos que os sonarán. Estamos hablando de un cartel del 36, ¿vale? Pero fijaos que, por ejemplo, tenemos la bandera comunista de la Unión Soviética, pero fijaos que ahí de fondo, detrás del puño, tenemos la bandera independentista de Cataluña. Es decir,
mezclado. Veis que está mezclada ahí la bandera de España, la bandera de la CNT, la bandera de independencia de Cataluña, la estelada, la bandera de la Unión Soviética. Es decir, es una unión, un batiburrillo de toda la izquierda junta para vencer a la derecha. El Frente Popular, bueno, pues el 16 de febrero son las elecciones, vence el Frente Popular, que lo que pretendía era, pues básicamente, volver a las leyes que había hecho el bienio progresista y hacer una amnistía para los presos políticos de la Revolución del 34. Y en este caso la CNT, pues como grupo de izquierda, sindicato de izquierda, apoya y va a tener mucha importancia, veremos, en la guerra civil, de forma bastante importante este grupo. La derecha, pues está el Frente Nacional. Ya os van sonando nombres, lo del Frente Nacional veréis que lo repetiremos más adelante. Y hay dos fuerzas principales, el CEDA y el Bloque Nacional, que busca una reforma, y en este caso la Falange se va a quedar fuera por su inspiración, sobre todo fascista. Y luego por los grupos de centro que quedan marginados, ¿vale? Aquí en estos carteles, fijaos qué curioso, vamos primero al de la derecha, que es el... fijaos, ya son conceptos que nos van a ir sonando, o que nos sonarán de otra época. Fijaos, dame la mayoría absoluta y os daré una España grande. Ya se empieza a hablar de esos conceptos. Y en la izquierda, fijaos, votada al Frente Popular, amnistía. Quien está votando es la clase obrera, mirando hacia los presos y represaliados de la Revolución del 34, que ese sería un cartel del Frente Popular. Fijaos que abajo a la izquierda pasa desapercibido casi, pero aparecen los grupos que estarían en contra, según ellos, en contra de ese voto, porque sería los burgueses, los monárquicos, y el otro pues debemos entender que puede ser la Iglesia, tampoco queda muy claro, ¿vale? Vencen grupos de izquierda, este Frente Popular. Los votos son muy parecidos, pero hay una diferencia muy importante de escaños por el reparto de escaños. El Frente Popular gana por 257, la derecha tiene 139 y el centro 57. Entonces lleva al Frente Popular al poder y se intenta volver rapidísimamente a las políticas del primer bienio, pero tenemos que no estamos igual que al principio de la Segunda República. Ahora tenemos una derecha organizada y además violenta, con el poder de los mandos del ejército, etcétera, etcétera, y una izquierda revolucionaria y radicalizada. Esto pues, nos está prefigurando que esto va a terminar mal. Aquí tenéis la composición del Parlamento, de mayoría de izquierda. Las zonas en las que vence el Frente Popular, ¿vale? Otra imagen de la época. Y ya tenemos pues las actuaciones del Frente Popular. Azaña forma gobierno, solamente formado por republicanos de izquierda, y lo que hace es intentar rápidamente aplicar las reformas y hace una amnistía de los represaliados de Asturias del 34. Se aplican de nuevo rapidísimamente las reformas del primer bienio, tanto la agraria como el Estatuto de Cataluña. Se intenta hacer también de un modo muy rápido los otros estatutos, decíamos, del vasco y del gallego. Y otra de las medidas que toman, que al final va a ser una medida que en principio a ellos les resultaba interesante, pero caen en un error muy importante. Y es que a los generales más en contra de la República cogen y lo alejan de la capital. Pero claro, eso va a ser a media... bueno, pues se va a ver que eso va a tener su repercusión. ¿Y cuál es la repercusión? Pues que va a llevar a todos estos generales a tomar el mando de tropas por todo el territorio español. Entonces, entre otros, por ejemplo, pues manda a Franco a Canarias, a otros los manda a Pamplona, a otros a
al norte de África. Entonces, pues al final estos militares van a tomar el mando de distintas tropas y eso hará que la sublevación de julio del 36 pues se dé en más sitios de los que cabría esperar. Se quita a Alcalá Zamora, que hasta ahora era el presidente de la República, se sustituye por Manuel Azaña. ¿Esto qué supone? Pues esto va a suponer la politización de la figura del presidente de la República, que habíamos dicho que quedaba fuera de la política, pero Manuel Azaña, que había sido presidente del gobierno, ahora va a ser presidente de la República. Entonces, va a haber una serie de disensiones a la hora de formar gobierno y Casares Quiroga es el que termina formando gobierno. Todo esto dentro de un ambiente tenso, de conspiración de los grupos radicales de derecha y del ejército contra el gobierno de izquierda. Fijaos que hablamos ahí de sectores del ejército requetés. Os recuerdo que los requetés eran los grupos de carlistas. De nuevo vuelve a aparecer el carlismo. Os recuerdo que era el grupo de derecha. La Falange, un sector de la CEDA, es decir, esto van a prefigurar o a configurar los que están en contra de este gobierno del Frente Popular. Esto va a llevar directamente a un enfrentamiento entre la izquierda revolucionaria y la derecha fascista. Se produce lo que conocemos como Primavera Trágica del 36, en el cual pues hay pues, bueno, ya el descontrol, la violencia es generalizada. Huelgas, ocupaciones de tierras, que son respondidas con incendios de edificios religiosos, que son respondidos con levantamientos en contra de estos grupos, violencia callejera, y luego hay dos asesinatos que son los que directamente van a, podemos decir que son ya el final y lo que provoca la sublevación del ejército. Evidentemente, como ya os he dicho en otras ocasiones, estos hechos en sí mismos no son los que provocan el comienzo de la guerra civil, pero son los que podemos denominar que es la gota que colma el vaso. Entonces, es asesinado un teniente de la Guardia de Asalto, el teniente Castillo, por un grupo de derechistas en estas revueltas, y la muerte de este teniente de la Guardia de Asalto republicana es respondida con por compañeros suyos, con el asesinato del diputado Calvo Sotelo. ¿Vale? Hay dos Calvo Sotelo importantes en la historia de España, uno era este y otro fue Leopoldo Calvo Sotelo, que será presidente más adelante en la etapa con la UCD, ¿vale? En la etapa de la democracia actual. Pues este era Calvo Sotelo, el diputado Calvo Sotelo, que es asesinado. Eso llevará a la sublevación del ejército, comienza en África el 17 de julio del 36 y al día siguiente, el 18 de julio de 1936, recordad esa fecha, 18 de julio, es el día en el que ya comienza una sublevación militar generalizada contra la Segunda República y comienza la Guerra Civil. Bien, aquí tenéis algunas de las imágenes de esos actos violentos y a la izquierda, dentro de la portada de la hora, tenéis a la izquierda con gafas el teniente Castillo y a la derecha el diputado José Calvo Sotelo. Aquí tenéis, bueno, pues algunas imágenes de carteles con toda esta parafernalia. Estos son grupos de izquierdas, como podéis imaginar. Y estos son grupos de carteles de grupos de derecha, de la Falange, de los Requetés y de estos grupos de derecha y de extrema derecha. Bien, y aquí acaba el tema de la Segunda República. Como veis, es un tema bastante denso, pero es un tema muy importante y que tenéis que tener claro. Sabéis que no debemos nunca especular con qué puede caer o con qué no puede caer, pero es un tema recurrente y que si cae, pues es un tema complejo y que tenéis que llevar bien trabajado. Para los que veáis esta presentación antes del examen de la segunda evaluación, os recuerdo que hasta aquí es hasta donde cae en la segunda evaluación los contenidos.
para final de, o sea, para el final, pues uno de los, sería el tema número 2 del siglo XX. Venga, pues mucho ánimo y a seguir trabajando estos temas.